Muy buenas tardes a todos los presentes. Quien les saluda es el profesor Carlos Cernaque, profesor de Ciencias Sociales. En estos momentos vamos a tocar un tema del espacio de geografía. Exactamente el tema de geografía y relieves del Perú. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos entender por los relieves, el relieve peruano? ¿No? El relieve peruano es aquel sector de la superficie de la corteza terrestre, ¿no? Que corresponde al territorio peruano, continental como submarino, y en continuo proceso de transformación por acciones de fuerza interna y externa de la Tierra, ¿no? Y la acción transformadora del hombre. ¿Cómo así? Estamos en una cuestión, estamos en un espacio, ¿no? Imagínate una cancha de fútbol, ¿no? Es un espacio totalmente plano, tiene que ser así. Pero imagínate con el paso del paso del tiempo, con la lluvia, con el viento, con el frío, con el calor, ¿no? Estamos hablando de fuerzas externas. ¿Qué va a pasar con esa cancha de fútbol? ¿No? Y si estamos hablando por condiciones internas, por así decirlo, después de unos cuantos temblores, después de unas cuantas erosiones, ¿qué va a pasar con esa cancha de fútbol? ¿No? Si hablamos esa cancha de fútbol después de 100, 200, 300 años, ¿cómo quedará? ¿Quedará totalmente plana? Pues lógicamente que no. ¿No? Y en el caso de nuestro país no es del todo plana, ¿no? Y es que nosotros vamos a observar diferentes tipos de relieves, ¿no? Ahora, empecemos con una frase. El Perú es un país único, ¿no? ¿Y por qué lo señalamos como un país único? Porque cuenta con una asombrosa diversidad natural, ¿no? La presencia de la cordillera de los Andes, entre otros factores, ¿no? O sea, uno de los países en el cual hacen con mayor variedad de paisajes, de climas y de recursos naturales, ¿no? Así estamos hablando de la ubicación, se localiza en la costa central y occidental de América del Sur, debajo de la línea ecuatorial y al oeste del meridiano de Greenwich, ¿no? Si estamos hablando de su extensión, el área total del país es 1.285.216 kilómetros cuadrados, ¿no? En el cual también incluyen a las islas del Pacífico y del sector occidental del lago Titicaca, ¿no? ¿En qué comprende este relieve? Comprenden el suelo, comprenden el subsuelo, en el espacio aéreo, en el dominio, en el dominio aéreo principalmente, en el dominio marítimo, en la distancia de las 200 millas, ¿no? Y su frontera continental, ¿no? Alcanza unos 7.073 kilómetros, ¿no? A ver, ahora, los relieves, ¿no? Relieves los podemos dividir en tres partes, si es que ustedes lo quieren ver de esa manera, ¿no? El relieve costeño, el relieve andino y el relieve de la selva, ¿no? ¿Qué estamos comprendiendo? ¿Qué estamos hablando por el relieve costeño? No, la costa entre el mar de Perú y la región andina es una estrecha franja de territorio que extiende desde la orilla del mar por el oeste hasta los 500 metros por el este. En su relieve alternan 52 pequeños valles de suelos aluviales formados por materiales transportados por ríos durante millones de años y fértiles numerosas pampas áridas o desérticas, algunos tablazos y depresiones y muchas estribaciones andinas o pequeñas cadenas de montañas, ¿no? De poca elevación entre los Andes y la costa. Si es que estamos hablando del relieve andino, la región andina, situada entre la costa y la región amazónica, tiene un relieve complejo y variado. Su territorio se extiende desde los 500 metros en el flanco occidental de los Andes y 500 metros en el flanco oriental hasta los pisos más altos de nuestro territorio. Su relieve está conformado por la cordillera de los Andes, con sus elevadas cadenas de montañas o cordilleras, extensas mesetas, profundas quebradas y amplios valles interandinos, ¿no? Ahora, si es que estamos hablando de los relieves de la selva del Perú, el relieve de la selva o relieve amazónico peruano, el relieve de la región amazónica,
es un conjunto de geoformas heterogéneas, ¿no? Donde hay zonas que son agrestes y otras zonas que son llanas, ¿no? Ahora, algo interesante de la selva peruana, ¿no? Es que ocupan el 60% del territorio peruano y se ubican en el sector oriental del Perú, ¿no? Ahora, si es que hablamos dentro de sus fuerzas geológicas, ¿no? Entonces, las fuerzas geológicas son, digamos, las condiciones internas, las fuerzas internas, como le estaba mencionando en el ejemplo de la cancha de fútbol, ¿no? Son fuerzas, por así decirlo, de presión por debajo de la tierra, ¿no? En donde dos placas se juntan y se juntan y se juntan hasta formar una cordillera. Es como si cuando tú te aprietas cierta parte de tu cuerpo y empieza a erosionarse, erosionarse, erosionarse esa parte de tu cuerpo, ¿no? Lo mismo sucede con las cordilleras, ¿no? Ahora, tenemos diferentes clases de cordilleras, ¿no? Que forman las cordilleras de los Andes, ¿no? Pero vamos a hablar de dos de las principales. Bueno, más que nada, la Cordillera Blanca, ¿no? En el cual está el Nevado de Huascarán, el más alto, el pico más alto del Perú, el Nevado Guandoy, el Nevado Alpamayo, que se encuentra en Ancash, también el Nevado Pastoruri, que también se encuentra en Ancash, ¿no? Y también tenemos la Cordillera Negra, ¿no? Donde está, ya no es tan amplia como la Cordillera Blanca, ¿no? ¿Y por qué se le dice Cordillera Blanca y por qué se le dice la Cordillera Negra? Pues que en la Cordillera Blanca existe mayor presencia de nevados, ¿no? Y la Cordillera Negra, puesto que no existe tanta presencia de nevados en esos espacios, ¿no? También tenemos las mesetas, ¿no? ¿Qué podemos entender por las mesetas? Es un terreno elevado, ¿no? Trapezoidal, con empinadas faldas, rico en nicho y pajonales. Las mesetas son superficies casi planas que se encuentran a considerables altitudes, ¿no? Se les llama también altiplanicies, puna, altipampas. Estamos hablando de altiplanos, ¿no? Cuando se hallan cerca de las cordilleras. Entre las principales mesetas del Perú destacan la meseta de Bombón, que se encuentra en Junín, la meseta de Collao, que se encuentra en Puno, entre otras, ¿no? También tenemos otro espacio, ¿no? Muy característico, el Bosque de las Rocas, ¿no? ¿Qué es el Bosque de las Rocas? El Bosque de las Rocas de Guayay, disculpa, está ubicado en el distrito de Guayay, provincia del departamento de Pasco. No tiene una, está protegido desde el año 1974 por el establecimiento del Santuario Nacional de Guayay. Constituye una maravilla natural andina, ¿no? A 4.310 metros sobre el nivel del mar. Es un gran atractivo turístico porque reúne más de 4.000 formaciones rocosas que semejan gigantescos perfiles humanos, como el caminante o pensador, animales como la tortuga, la alpaca, el cóndor, el elefante, la cebra, los pingüinos. ¿Cómo se formó este bosque de las rocas? Pues los geólogos mencionan que ha sido constantemente asediado por las lluvias, ¿no? Han sido rocas que han sido asediadas por las lluvias de manera constante, y de esas 4.000 formaciones que se han realizado, hay algunas que tienen cierta similitud con lo que le estaba mencionando, ¿no? Con los animales o con figuras de humanos. Los antiguos pobladores de esa zona tenían diferentes historias acerca de estas formaciones rocosas, pero eso ya es parte de la historia del Perú, ya no de geografía, ¿no? Si es que estamos hablando de la geografía o las fuerzas internas, también estamos hablando de las cordilleras volcánicas, ¿no? Es una cadena de montañas volcánicas al sur del Perú que se extiende unos 80 kilómetros en dirección noreste a sureste por el territorio de los departamentos de Arequipa y Moquegua, ¿no? Forman parte del arco volcánico del Perú y presentan una superficie de 15 metros cuadrados de glaciares, ¿no? Su mayor elevación alcanza el volcán de Chachaní. Ahora,
Si es que estamos hablando de superficies marinas, tenemos que tener en consideración las condiciones marinas en las cuales se encontraban. Por ejemplo, el zócalo continental es la parte del fondo oceánico conocido como la plataforma continental, cubierta de aguas marinas y comprendido entre la playa y los 200 metros de profundidad. Hasta ahí llegan los rayos solares, ¿no? Hasta ahí se puede producir la fotosíntesis, ¿no? En el zócalo continental se distinguen las llanuras con suave declive, algunos valles y muchas montañas, cuyas cimas son consideradas islas, ¿no? Y ahora, el talud continental ya no es hasta los 200 metros, sino el talud continental comprende desde los 200 metros hasta los 6.000 metros de profundidad, ¿no? Es el declive o el abismo que sigue inmediatamente al del zócalo continental. En el talud se localizan los cañones submarinos. Allí tienen lugar los deslizamientos de los materiales sólidos acumulados en el fondo o en el borde del zócalo continental, ¿no? Y por último, el lugar más profundo del mar, por así decirlo, las fosas marinas, ¿no? Vienen a ser las profundas grietas en el fondo marino, que van desde los 7.000 metros de profundidad hacia abajo, ¿no? Que se extienden paralelas al litoral peruano. En ellas se localizan muchos hipocentros de movimiento sísmico, producto del roce de la placa de Nazca con la base de la placa continental de sudamericana, ¿no? Frente a la costa peruana se observan dos grandes fosas longitudinales, la fosa central y la fosa meridional o la fosa de Arica. Ambas fosas conforman científicamente una sola, la cual recibe el nombre de la fosa de Perú y Chile. Si has llegado hasta acá, muchísimas gracias por tu atención. Nos veremos en una próxima clase.